¿Alguna vez has sentido una sed que no se calma con agua, una sed más profunda, una que nace en el corazón y que parece vaciarte por dentro? Esa sed que llega cuando las lágrimas son más frecuentes que las sonrisas, cuando la soledad aprieta y la tristeza se convierte en un peso constante. Hoy quiero hablarte de algo que la Biblia enseña con claridad. Jesús no solo calma la sed física, sino que sacia la sed del alma, y cuando Él llena tu corazón, la tristeza se va y en su lugar llega la paz. Piensa por un momento en esos días donde todo parece apagado, donde buscas respuestas y nada parece dar consuelo. Justo ahí, en medio de ese desierto interior, es donde el mensaje de Cristo se vuelve más poderoso que nunca. No estamos hablando de religión fría, ni de simples palabras bonitas, sino de un encuentro real con aquel que dijo que quien viniera a Él nunca más tendría sed. Y eso, querido oyente, es una promesa de vida. Parte 1. La promesa del agua viva y el corazón sediento. Cuando hablamos de sed, no hablamos solamente de una necesidad física, sino de una necesidad espiritual que todos hemos experimentado en algún momento. La Biblia nos muestra que el ser humano no está hecho solo de carne y hueso, sino también de un alma que anhela, que busca, que clama por algo más allá de lo material. Esa sed del alma es la que muchas veces nos deja con un vacío que nada en este mundo parece llenar. Jesús lo explicó de una manera impactante en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando se encontró con la mujer samaritana junto al pozo. Él le dijo: «El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna». Aquí hay un detalle muy profundo. Jesús no hablaba del agua física del pozo, sino del agua espiritual, de esa vida interior que Él mismo ofrece. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces hemos intentado calmar nuestra tristeza buscando en lugares equivocados? Unos buscan llenar ese vacío con relaciones, otros con dinero, otros con entretenimiento y hasta con adicciones que prometen alivio, pero lo único que hacen es aumentar la sequía del corazón. La sed vuelve, y con más fuerza. Pero cuando Jesús entra en la vida de una persona, cuando su espíritu se convierte en esa fuente interior, entonces la tristeza empieza a desvanecerse y el alma comienza a experimentar algo nuevo. Paz que no depende de las circunstancias. La mujer samaritana es un reflejo de muchos de nosotros. Ella había buscado en múltiples caminos algo que calmara su corazón. Había tenido varios matrimonios. Había intentado llenar el vacío en su vida con lo que el mundo ofrecía, pero seguía sedienta. Ese día, junto al pozo, Jesús le mostró que lo que necesitaba no era más de lo mismo, sino un cambio radical: beber del agua viva. Querido oyente, lo mismo pasa contigo y conmigo. Todos tenemos un pozo al que vamos cada día intentando sacar algo que calme nuestra alma. Puede ser el trabajo, la aprobación de otros, la diversión, incluso el éxito. Y aunque nada de eso es malo en sí mismo, ninguno de esos pozos puede darnos el agua que realmente calma la sed más profunda. Lo que tu corazón necesita no es un entretenimiento más, ni una motivación pasajera, sino un encuentro real con aquel que da vida. Aquí es donde la promesa de Jesús se vuelve tan poderosa. Él no ofrece un alivio temporal, sino un manantial que nunca se agota. Su agua viva transforma desde adentro, porque cuando el Espíritu de Dios llena tu vida, esa tristeza que parecía imposible de vencer empieza a perder fuerza. El miedo se debilita, la soledad se hace más ligera y el vacío comienza a ser ocupado por una esperanza que no depende de lo que ves, sino de lo que Dios está haciendo en ti. Y quiero que pienses en algo muy claro. Jesús no le pidió a la mujer samaritana que cambiara primero para después recibir el agua. Él le ofreció esa agua tal como estaba, con su pasado, con sus errores, con sus heridas. Eso significa que no importa cuán rota esté tu vida o cuán grande sea tu tristeza, Jesús puede darte de su agua hoy mismo. Él no espera que llegues perfecto,
espera que llegues sediento. Cuando uno acepta esa agua viva, la tristeza ya no gobierna, porque surge una certeza de que no estás solo, de que hay un propósito y de que el amor de Dios está contigo aún en medio de tus luchas. Y ahí comienza un viaje diferente, donde cada día el alma se fortalece y el corazón encuentra razones para seguir adelante. Parte 2. El agua viva que reemplaza la tristeza con gozo. Cuando Jesús habla del agua viva, no se refiere únicamente a un alivio momentáneo para un problema específico, sino a una transformación total del corazón. Esa agua es su presencia, es el Espíritu Santo habitando en nosotros, produciendo algo que ninguna otra fuente puede dar, un gozo que no depende de las circunstancias. La vida está llena de momentos difíciles. Hay pérdidas, enfermedades, decepciones, situaciones que parecen no tener salida. Si fuéramos honestos, muchos hemos sentido que el dolor es tan fuerte que no hay fuerza para seguir adelante. Pero aquí está lo sorprendente. La Biblia enseña que en Cristo la tristeza puede ser transformada en alegría. No hablamos de una alegría superficial, esa que aparece solo cuando todo va bien y desaparece cuando llega un problema. No, hablamos de un gozo profundo, que brota como manantial aun cuando alrededor todo parece derrumbarse. Jesús lo expresó en Juan capítulo 7, cuando dijo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva». Esto significa que cuando aceptas a Cristo, no solo recibes un poco de alivio, sino que dentro de ti comienza a fluir algo nuevo, algo que no viene de ti mismo, sino de Dios. Esa es la diferencia. El gozo de Cristo no es fabricado por emociones humanas, sino que es derramado por el Espíritu Santo en tu interior. Imagina esto: una persona que ha vivido en tristeza constante, que siente que ya no tiene motivos para levantarse cada día, que arrastra culpas, fracasos y dolores. De repente, se encuentra con Jesús y le abre el corazón. Poco a poco, algo empieza a cambiar. Ya no siente el mismo vacío, ahora experimenta paz. Lo que antes le oprimía, ahora se ve con otros ojos. La carga sigue estando ahí, pero el peso ya no es insoportable, porque hay una fuerza nueva dentro. Ese es el poder del agua viva. El apóstol Pablo también habló de esto. En la carta a los Filipenses, él escribió que había aprendido a estar contento en cualquier situación, ya fuera en escasez o en abundancia. ¿Cómo es posible que alguien pueda hablar de alegría estando en prisión, sufriendo persecuciones y pruebas? Solo hay una respuesta. El agua viva de Cristo estaba fluyendo dentro de él. El gozo no dependía de su entorno, sino de su conexión con Dios. Querido oyente, eso es lo que Jesús quiere darte. No te promete una vida sin problemas, pero sí te asegura que en medio de ellos tendrás un manantial que nunca se seca. Cuando la tristeza te quiera invadir, ese manantial brotará recordándote que Dios está contigo. Cuando la soledad toque a tu puerta, ese río interior te recordará que nunca caminas solo. Y cuando los temores quieran ahogarte, esa agua viva será como un escudo que te llena de paz. Ahora piensa, ¿cuántas veces hemos confundido gozo con simple entretenimiento? El mundo ofrece placeres momentáneos que parecen aliviar, pero duran poco. Es como beber agua salada. Al principio calma, pero luego la sed aumenta. Solo Jesús ofrece el agua que sacia de verdad, el agua que transforma tristeza en esperanza y vacío en plenitud. Y hay algo más. Este gozo no se queda solo en ti. Cuando realmente bebes de esa agua, se convierte en ríos que también alcanzan a otros. Tus palabras cambian, tu manera de ver la vida cambia, incluso tu manera de tratar a las personas. Sin darte cuenta, lo que Dios hace en ti se desborda hacia quienes están a tu alrededor. Por eso, muchos que reciben esa agua viva terminan siendo fuentes de consuelo y fortaleza para otros. Así que no importa cuál sea tu desierto personal, no importa cuán larga haya sido tu tristeza o qué tan vacía sientas tu vida. Si vienes a Jesús con un corazón dispuesto, Él te dará esa agua que te renueva, que te fortalece y que te llena de un gozo que nadie puede quitarte. Parte 3.
el agua viva que trae libertad y sanidad al alma. Hay algo muy importante que debemos entender. Cuando Jesús habla del agua viva, no solo está hablando de paz y gozo, sino también de libertad. Libertad de esas cadenas invisibles que muchas veces nos mantienen atados a la tristeza, al miedo, a la culpa y a las heridas del pasado. Porque si hay algo que seca el corazón, son justamente esas cargas que arrastramos día tras día y que parece que nunca se van. El agua viva que Jesús ofrece no es solo un consuelo momentáneo, es una fuente que limpia, que purifica y que sana las áreas más profundas del alma. Es como si en el interior del corazón hubiera heridas que nunca han cerrado, y de repente, al beber de esa agua, esas heridas empiezan a cicatrizar. Y esto no es una teoría, es una realidad que miles de personas han vivido cuando se han encontrado con Cristo. En Isaías capítulo 55, Dios hace una invitación poderosa. Venid todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Este pasaje revela algo fundamental. La salvación y la plenitud que Dios ofrece no tienen precio humano. No importa si tienes riquezas o no, si tienes estudios o no, si vienes con una vida aparentemente perfecta o con una historia llena de errores. El único requisito es venir con sed. Esa sed es suficiente para que Dios haga un milagro en tu vida. Y aquí quiero que reflexionemos en algo. Muchas veces pensamos que la tristeza que cargamos es consecuencia de lo que otros nos hicieron, de las decepciones que vivimos o de las oportunidades que perdimos. Y claro, esas cosas duelen y marcan, pero la raíz más profunda de la tristeza suele estar en la desconexión con Dios. El alma fue creada para estar unida a Él, y cuando está separada, inevitablemente siente vacío, siente desorientación, siente un peso que nada ni nadie puede quitar. El agua viva de Jesús es justamente el puente que restaura esa conexión. Por eso, cuando recibes esa agua, no solo encuentras alivio, sino libertad. Ya no eres esclavo de tu pasado, ya no eres prisionero de tus heridas. Esa agua limpia la culpa, renueva la mente y fortalece el espíritu. Donde antes había cadenas, ahora hay ligereza. Donde antes había oscuridad, ahora hay luz. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8, «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Y esa libertad no se trata únicamente de ser libres de vicios o de conductas dañinas, sino de ser libres internamente. Libres de la voz que te recuerda tus fracasos, libres del miedo al futuro, libres del dolor que parecía nunca irse. Porque la tristeza, cuando se convierte en un hábito, se transforma en una prisión, y solo Jesús puede abrir esas puertas. Quiero que pienses en algo muy concreto. ¿Qué cadenas sientes que te atan hoy? Tal vez es la culpa de un error que cometiste hace años. Tal vez es una herida que alguien más causó y que todavía duele como si hubiera pasado ayer. Tal vez es el miedo constante a no ser suficiente o a no lograr lo que esperas. Cualquiera de esas cadenas, cuando entra el agua viva de Cristo, se quiebran. Él no solo calma, sino que libera. Y lo más hermoso de todo es que esta libertad no viene con condiciones imposibles. Jesús no te dice, primero cambia y después ven a mí. Él dice, ven tal como estás, con tus cargas, con tu tristeza, con tus heridas, y yo me encargaré de transformarte desde adentro. El agua viva no se da a quienes se creen perfectos, sino a quienes reconocen que están sedientos. Cuando el corazón experimenta esta libertad, la tristeza ya no domina. No significa que desaparecen los problemas, pero sí significa que dentro de ti hay una fuente que te da fuerza para enfrentarlos. Esa fuente es Cristo mismo que día tras día llena tu vida de sentido, de esperanza y de una paz que el mundo no puede entender. Parte 4. El agua viva que se convierte en propósito y misión de vida. Hasta aquí hemos visto cómo el agua viva de Jesús calma la sed del corazón, reemplaza la tristeza con gozo y trae libertad y sanidad al alma. Pero hay algo más que es fundamental entender. Cuando recibes esa agua, no solo se queda en ti, sino que se convierte en un propósito,
en una misión que inevitablemente toca la vida de otros. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 7 que de aquellos que creen en Él correrán ríos de agua viva. Mira la diferencia. Ya no es solo que tú bebes y tu sed se calma, sino que ahora de tu interior fluyen ríos. Esto significa que lo que Dios hace en tu vida no es estático ni egoísta, sino que tiene un efecto expansivo. Es como cuando una fuente de agua brota en medio de un terreno seco. No solo sacia la sed del que bebe directamente, sino que también riega alrededor, hace crecer la vida en lo que toca y cambia el ambiente por completo. Querido oyente, cuando Jesús llena tu vida, automáticamente empiezas a influir en tu entorno. Tu manera de hablar cambia. Tus reacciones frente a la dificultad son diferentes. Tu manera de ver la vida se transforma. Y esa transformación se convierte en un testimonio vivo para otros. Quizás no lo notes, pero alguien a tu alrededor está observando cómo enfrentas la vida, cómo lidias con el dolor, cómo respondes a las injusticias. Y cuando ve que no actúas desde la desesperación, sino desde una paz interna, inevitablemente se preguntará cuál es la fuente de esa fuerza. Ahí es donde tu vida se convierte en una invitación silenciosa para que otros también busquen a Cristo. Es importante aclarar algo. Jesús nunca nos llamó a ser recipientes que solo guardan agua. Nos llamó a ser canales, a ser ríos. ¿Qué diferencia hay entre un estanque y un río? El estanque acumula agua, pero si se queda quieta, se estanca, se pudre, pierde frescura. El río, en cambio, siempre está en movimiento, siempre corre, siempre da vida a lo que toca. Por eso, cuando recibes el agua viva, Dios quiere que fluya hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia tu comunidad. No se trata solo de que tú estés bien, sino de que a través de ti otros también encuentren alivio y esperanza. La mujer samaritana es un ejemplo perfecto de esto. Después de encontrarse con Jesús y beber de esa agua viva, ella no se quedó callada ni se guardó la experiencia. Volvió a su pueblo y les dijo a todos: «Vengan a ver al hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Y la Biblia dice que muchos de los samaritanos creyeron en Jesús gracias al testimonio de esa mujer. Mira lo poderoso de esto. Una persona que antes estaba vacía, herida y triste, después de encontrarse con Cristo, se convirtió en una fuente de bendición para todo un pueblo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No importa si crees que no tienes mucho para dar, si piensas que tu historia no es tan especial, o si sientes que todavía estás en proceso. Precisamente desde ahí, desde tu debilidad y desde tu transformación, Dios puede usarte para impactar vidas. El agua viva no depende de tu fuerza, depende de la fuente que es Jesús, y esa fuente nunca se agota. Ahora imagina cómo sería tu vida si permitieras que esa agua no solo calmara tu tristeza, sino que fluyera a otros. Imagina que tus palabras fueran un consuelo para alguien que está en soledad, que tu manera de enfrentar las dificultades se convierta en ejemplo para alguien que está a punto de rendirse, que tu testimonio de cómo Jesús transformó tu tristeza en gozo inspire a otros a buscar a Dios. Eso es lo que significa vivir con propósito, dejar que lo que recibiste de Cristo se convierta en vida para otros. Y aquí viene algo aún más profundo. Cuando entiendes que tu vida tiene ese propósito, la tristeza pierde aún más poder. ¿Por qué? Porque ya no vives solo para ti, sino para algo más grande. Tu historia de dolor puede convertirse en una herramienta de sanidad para otros. Tus heridas, cuando son tocadas por el agua viva, pueden transformarse en cicatrices que hablan de esperanza. Tu proceso puede ser la señal que otro necesita para no rendirse. En otras palabras, Dios puede transformar tu dolor en propósito. Así, el agua viva no solo te cambia, sino que también cambia a quienes te rodean. No es un proceso egoísta, sino expansivo, porque el Evangelio nunca fue diseñado para quedarse encerrado en un corazón, sino para fluir como río hacia todo aquel que tenga sed. Parte 5. El agua viva que fortalece en medio de las pruebas. Hasta ahora hemos visto cómo el agua viva de Jesús calma la sed, transforma la tristeza en gozo,
libera y sana, y nos da un propósito que impacta a otros. Pero hay algo más que no podemos dejar de lado. Esa agua también nos da fortaleza para enfrentar las pruebas de la vida, porque la realidad es que todos enfrentamos dificultades, momentos de dolor, temporadas donde la fe se pone a prueba, y es precisamente ahí donde se revela el verdadero poder de lo que Cristo ofrece. El mismo Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observa lo que Él deja claro. Las pruebas no van a desaparecer por el hecho de creer en Él. No promete un camino sin obstáculos, pero sí promete victoria, sí promete acompañamiento, sí promete fortaleza. Esa fortaleza es justamente el resultado de beber de su agua viva. Piensa en una planta en medio del desierto. El sol la golpea, el viento la sacude y todo alrededor parece seco. Cualquier otra planta, sin raíces profundas, se marchitaría rápidamente. Pero si esa planta logra alcanzar una fuente subterránea de agua, aunque todo alrededor esté seco, ella permanece verde, firme, con vida. Así es el creyente que tiene dentro de sí el agua viva de Jesús. Aunque las pruebas arrecien, aunque la tristeza intente volver, aunque las circunstancias sean difíciles, dentro de ti hay una fuente que te sostiene. El profeta Jeremías lo expresó de una manera hermosa en el capítulo 17. Bendito el hombre que confía en el Señor, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No verá cuando llegue el calor, y su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esta palabra es un retrato exacto de lo que significa tener el agua viva de Cristo. El calor de los problemas puede llegar, las sequías de la vida son inevitables, pero aquel que bebe del agua de Dios no deja de florecer. Querido oyente, ¿cuántas veces has sentido que las pruebas son demasiado pesadas? Tal vez perdiste a un ser querido, tal vez estás enfrentando una enfermedad, tal vez te rodea la incertidumbre por el futuro. Esos momentos son como un desierto ardiente donde la tristeza parece multiplicarse. Pero aquí está la buena noticia. Cuando el agua viva de Jesús fluye en tu interior, no importa qué tan fuerte sea el desierto, siempre tendrás la fuerza para resistir y seguir adelante. El apóstol Pablo lo entendió profundamente. En la segunda carta a los Corintios él escribió: Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nota cómo en cada situación difícil había una respuesta de fortaleza que solo podía venir de Dios. Esa es la diferencia de quien tiene el agua viva. Los golpes de la vida no logran secar su interior, porque la fuente no depende de lo externo, sino de Cristo mismo. Algo que debemos entender es que la tristeza muchas veces intenta volver en los momentos de prueba. El enemigo susurra pensamientos de derrota, de abandono, de desesperanza. Pero cuando tienes dentro de ti la fuente del agua viva, esos pensamientos no tienen la última palabra. La tristeza puede tocar la puerta, pero no gobierna, porque hay un gozo interior que la supera. Esa fortaleza no es natural, es espiritual. Es el agua de Dios fluyendo, renovándote cada día. Imagina un día en el que sientes que ya no puedes más, que tu ánimo está por el suelo y que la carga es insoportable. Te sientas en silencio, oras y recuerdas la promesa de Jesús: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En ese instante, aunque no cambien de inmediato las circunstancias, algo cambia dentro de ti. Te levantas con fuerzas que no tenías, con paz en medio del caos, con esperanza donde antes solo había miedo. Ese es el poder real de beber del agua viva. Además, cuando aprendes a vivir sostenido por esa fuente, las pruebas dejan de ser señales de derrota y se convierten en oportunidades para ver la fidelidad de Dios. Cada dificultad se transforma en un testimonio más de cómo el Señor nunca te abandona. Y esa certeza se convierte en un escudo contra la tristeza, porque cuando recuerdas cómo Dios te sostuvo ayer,
sabes que también lo hará hoy y lo seguirá haciendo mañana. Así que no temas a las pruebas, no temas a los desiertos. Si tu vida está conectada a la fuente de agua viva, no importa lo fuerte que sea el calor, tus raíces estarán firmes y tu hoja no se secará. Esa es la fortaleza que viene de Cristo. Una fortaleza que no solo te permite resistir, sino también seguir dando fruto aún en medio de las batallas. Parte 6. El agua viva que vence el temor más grande, la muerte. Hasta ahora hemos visto cómo el agua viva calma, libera, da propósito y fortalece en medio de las pruebas. Pero hay un temor que habita en el corazón de muchos seres humanos y que, de una u otra manera, es la raíz de gran parte de nuestras tristezas. El temor a la muerte. Ese miedo silencioso que nos recuerda lo frágil que es la vida, que nos hace pensar en lo inevitable y que, para muchos, se convierte en una sombra constante que roba la paz. Jesús sabía que este era uno de los temores más profundos de la humanidad y por eso, cuando habló del agua viva, no se limitó a prometer consuelo para este mundo, sino que extendió la promesa hacia la eternidad. En Juan capítulo 11, frente a la tumba de Lázaro, Jesús declaró con voz firme: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Esa declaración rompe por completo el poder de la tristeza más grande, porque nos asegura que en Cristo la muerte no tiene la última palabra. Piénsalo de esta manera: la tristeza más profunda que muchos sienten viene de la pérdida, del vacío que dejan aquellos que amamos cuando ya no están. También viene del miedo de saber que un día nosotros mismos dejaremos este mundo. Pero cuando bebes del agua viva de Jesús, tu perspectiva cambia. Ya no miras la muerte como un final oscuro y temible, sino como una transición hacia la plenitud eterna en la presencia de Dios. Esa esperanza trae un consuelo que ninguna filosofía ni ningún esfuerzo humano puede dar. El apóstol Pablo lo expresó con una convicción sorprendente en la primera carta a los Corintios capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para Pablo, la muerte ya no era un enemigo invencible, porque Cristo había vencido en la cruz y había abierto el camino hacia la vida eterna. Esa es la certeza que se derrama en el corazón cuando el agua viva fluye dentro de ti. Saber que, aun cuando este cuerpo se desgaste, tu alma tiene destino eterno asegurado en los brazos de Dios. Querido oyente, quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si realmente creyeras que tu vida no termina aquí? ¿Qué pasaría si entendieras que tu tristeza, tu dolor y tus luchas son temporales, y que lo eterno es gozo, paz y comunión perfecta con Dios? Ese pensamiento cambia todo. No es un consuelo vacío, es una promesa respaldada por la resurrección de Cristo. Porque Él venció la muerte, nosotros también venceremos. Esa es la garantía del agua viva. Y aquí está lo más transformador. Cuando la esperanza eterna llena tu corazón, la tristeza pierde su raíz más profunda. Ya no vives con miedo a lo que pueda pasar mañana, porque sabes que tu destino final está asegurado. Ya no temes perder, porque sabes que lo mejor aún está por venir. Esa seguridad espiritual se convierte en un faro de paz que ilumina incluso las noches más oscuras. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa final, la culminación de todo lo que Jesús nos ofrece con su agua viva. La tristeza, la angustia, las lágrimas, todo lo que ahora nos oprime, será quitado para siempre, y lo que quedará será plenitud, vida, gozo eterno en la presencia de Dios. Esto no significa que la muerte deje de doler cuando toca a alguien cercano. Claro que duele. Jesús mismo lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, mostrando que el dolor humano es real. Pero el llanto ya no es desesperación. Ahora es un llanto con esperanza, porque sabemos que el agua viva nos asegura un reencuentro,
una vida más allá de esta vida. Ese consuelo es lo que permite que la tristeza no tenga dominio absoluto sobre el corazón. Así, el agua viva no solo te sostiene en este mundo, sino que te asegura para la eternidad. Y esa seguridad, querido oyente, es lo que más fortalece el alma. Porque cuando sabes que tu futuro está en las manos de Dios, ningún temor puede dominarte. Ni la soledad, ni el fracaso, ni la enfermedad, ni siquiera la muerte. Parte 7. El agua viva que transforma la vida diaria y da sentido a cada momento. Hasta aquí hemos visto cómo el agua viva calma la sed del alma, reemplaza la tristeza con gozo, trae libertad, propósito, fortaleza en las pruebas y esperanza eterna. Pero hay algo que muchas veces olvidamos. Esa agua no solo es una promesa para el futuro, ni un recurso exclusivo para los momentos de crisis. El agua viva de Jesús está diseñada para transformar cada día de tu vida, incluso en los detalles más simples y rutinarios. El Evangelio no es solo un mensaje para los domingos, ni una palabra para los momentos difíciles. Es una fuente constante que cambia cómo ves la vida entera. Cuando permites que Cristo sacie tu sed, comienzas a experimentar algo sorprendente. Cada instante adquiere un nuevo sentido. Desde las tareas más cotidianas hasta las decisiones más grandes, todo se impregna de propósito. El problema de muchos es que intentan vivir cada día con sus propias fuerzas, acumulando preocupaciones, cargando tristezas y tratando de controlar lo incontrolable. Y claro, esa carga los agota, los llena de ansiedad y los conduce a un vacío más profundo. Pero cuando bebes del agua viva, Jesús te enseña a caminar diferente. Ya no vives con un peso sobre los hombros, sino con una paz que te acompaña en lo sencillo y en lo grande. El apóstol Pablo lo explicó en Filipenses capítulo 4, cuando dijo: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Mira cómo funciona esta dinámica. El agua viva no significa que no tendrás problemas, significa que cada día puedes traer tus cargas a los pies de Dios y a cambio recibir paz. Esa paz se convierte en un escudo que protege tu mente y tu corazón de la tristeza y del temor. Piénsalo en la práctica. ¿Qué cambia cuando realmente bebes de esa fuente cada mañana? Cambia tu manera de levantarte, porque ya no te despiertas con angustia por el futuro, sino con gratitud por el nuevo día. Cambia tu manera de trabajar, porque entiendes que tu esfuerzo no es en vano y que Dios está contigo en cada paso. Cambia tu manera de relacionarte, porque ahora puedes ofrecer paciencia, perdón y amor en lugar de rencor o impaciencia. Cambia incluso tu manera de enfrentar los pequeños retos, porque dentro de ti hay un manantial que fluye constantemente. Y lo más hermoso es que esto no es algo que se experimenta una sola vez. El agua viva de Jesús no es un evento aislado, es una relación continua. Cada día puedes volver a esa fuente, cada día puedes beber de ella, cada día puedes ser renovado. Es como el maná que Dios dio al pueblo de Israel en el desierto. No era algo que se acumulaba de por vida, sino que debían recibirlo cada mañana. De la misma manera, el agua viva de Cristo está disponible hoy, mañana y siempre, y cada vez que bebes de ella, tu alma se refresca. Querido oyente, quiero que te detengas a pensar en cómo vives tu vida diaria. ¿Estás caminando con un corazón sediento, siempre buscando en lugares que no sacian? ¿O estás permitiendo que Jesús sea tu fuente constante? La diferencia se nota en cosas pequeñas, en la forma en que respondes a una dificultad, en cómo manejas la frustración, en cómo enfrentas las malas noticias, en cómo valoras los momentos buenos. Cuando el agua viva fluye en ti, incluso lo ordinario se convierte en extraordinario, porque sabes que no caminas solo. Además, vivir cada día bebiendo de esta fuente te prepara para las pruebas futuras, porque no se trata de esperar a que llegue el desierto para buscar agua, sino de mantener el corazón hidratado espiritualmente siempre. De esa manera,
Cuando venga la dificultad, ya tendrás dentro de ti un río que te sostiene. Y así, la tristeza no encontrará espacio para dominarte, porque tu interior estará lleno de la vida que Cristo da. El Salmo 46 lo dice de una forma maravillosa. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Ese río es una imagen de la presencia constante de Dios en medio de su pueblo. Y hoy ese mismo río está disponible para tu vida. No importa si tus días parecen grises, si la rutina te consume o si sientes que nada tiene sentido. El agua viva puede renovar tu perspectiva, dar brillo a tus pasos y llenar de propósito incluso las horas más comunes. Imagina lo que sería empezar cada día con esa certeza, que dentro de ti hay una fuente que no se agota, que tu corazón está en paz porque Dios está contigo, y que la tristeza no tiene autoridad sobre tu vida porque la esperanza fluye sin cesar. Ese es el regalo de Jesús, no solo para tu eternidad, sino para tu presente. Parte 8. El agua viva que transforma nuestras relaciones. Uno de los campos donde más se refleja la falta de esa agua viva es en nuestras relaciones. Muchas de las tristezas que cargamos no vienen únicamente de lo que nos pasa en lo personal, sino de lo que vivimos con los demás. Discusiones, traiciones, heridas familiares, distancias emocionales, rupturas amorosas, malentendidos y resentimientos que se acumulan en el corazón. Todos sabemos lo doloroso que es llevar dentro la carga de relaciones quebradas, porque al final el alma se va secando cuando no hay paz ni amor en nuestro entorno cercano. Jesús no vino solo a reconciliarnos con Dios, también vino a enseñarnos cómo relacionarnos con los demás. Cuando bebemos del agua viva, algo empieza a suceder en nuestro interior. Nuestra manera de ver y tratar a los demás cambia radicalmente. Esa transformación no nace de un esfuerzo humano, sino de la obra de Cristo en nosotros. Por eso, donde antes había enojo, comienza a surgir paciencia. Donde había odio, comienza a fluir perdón. Donde había rencor se abre espacio para la reconciliación. Mira lo que enseña la carta a los Efesios capítulo 4. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí hay un principio profundo. Cuando recibimos el agua viva, entendemos que el perdón que hemos recibido es tan grande que no tiene sentido seguir reteniendo rencor hacia los demás. El agua viva no solo calma tu tristeza personal, también sana la herida que alguien más causó en ti, permitiéndote perdonar de verdad. Querido oyente, ¿cuántas veces te has quedado despierto en la noche repasando en tu mente las palabras hirientes que alguien te dijo? ¿Cuántas veces la tristeza que sientes está ligada a lo que alguien cercano hizo o dejó de hacer? Esa es una sed muy real, y lo único que puede calmarla no es vengarte, ni guardar resentimiento, ni levantar muros. Lo único que realmente trae paz es dejar que el agua viva de Jesús fluya dentro de ti, porque solo así se puede perdonar de corazón. La mujer samaritana, después de su encuentro con Jesús, volvió a su pueblo diferente. Aquella mujer que antes vivía aislada, marcada por su pasado y señalada por su gente, regresó con un mensaje que transformó a otros. Esa es la fuerza del agua viva. No solo cambia tu interior, también cambia cómo interactúas con el mundo. Lo que antes te avergonzaba, ahora se convierte en un testimonio. Lo que antes te hacía aislarte, ahora se convierte en un motivo para acercarte a otros. Además, el agua viva enseña a amar de una manera distinta. El amor humano muchas veces está condicionado. Amamos si nos aman, tratamos bien si nos tratan bien. Pero cuando Cristo llena tu vida, comienzas a experimentar un amor que no depende de lo que recibes, sino de lo que Él produce en ti. Ese amor es paciente, no busca lo suyo, todo lo soporta, como dice en 1 Corintios capítulo 13. Y cuando ese amor fluye en tu interior, inevitablemente tus relaciones comienzan a sanar. Esto no significa que todas las personas a tu alrededor van a cambiar de inmediato, ni que todo será perfecto. Habrá quienes sigan con dureza de corazón.
Habrá quienes no respondan al amor que das. Pero el agua viva te da la libertad de no depender de las reacciones de los demás para tener paz. Te da la capacidad de amar incluso en medio de rechazo, de perdonar incluso sin recibir una disculpa, de sembrar bondad aunque no siempre veas gratitud. Esa es la diferencia entre un corazón seco y un corazón lleno de Cristo. Piénsalo bien. ¿Cómo sería tu vida si pudieras soltar ese resentimiento que cargas desde hace años? ¿Cómo sería tu hogar si en lugar de gritos hubiera paciencia? ¿Cómo sería tu matrimonio si en lugar de orgullo hubiera humildad para pedir perdón? ¿Cómo sería tu relación con tus hijos si en lugar de distancia hubiera ternura? Todo eso es posible cuando el agua viva corre dentro de ti, porque lo que parece imposible para las fuerzas humanas se vuelve posible con la obra de Dios. Y hay algo más. No solo se trata de sanar las relaciones rotas, también de fortalecerlas sanas. Cuando bebes del agua viva, te vuelves más consciente del valor de las personas que Dios ha puesto en tu vida. Aprendes a cuidar, a respetar, a ser agradecido, a mostrar cariño en lo sencillo. Ya no das por sentado a los que están a tu lado, porque entiendes que cada relación es un regalo que puede ser nutrido. En conclusión, el agua viva de Jesús no solo sana tu relación con Dios, también sana tus relaciones con los demás. Allí donde había división, puede haber unidad. Donde había rencor, puede haber reconciliación. Donde había tristeza por heridas pasadas, puede haber paz por sanidad presente. Y todo comienza con un corazón dispuesto a dejarse transformar por esa fuente que nunca se seca. Parte 9. El agua viva que transforma tu relación contigo mismo. Hasta ahora hemos visto cómo el agua viva de Jesús calma la sed interior, reemplaza la tristeza con gozo, trae libertad, propósito, fortaleza, esperanza eterna y sana las relaciones con los demás. Pero hay un terreno que a menudo olvidamos y que es vital, la relación que tenemos con nosotros mismos, porque no es un secreto que muchas veces la tristeza más grande no proviene de lo que otros nos hacen, sino de lo que nosotros mismos nos decimos en silencio. La autocrítica, la culpa, la vergüenza, los pensamientos de fracaso y las comparaciones constantes son como un veneno que seca el corazón. Es ese diálogo interno que repite una y otra vez frases destructivas. No eres suficiente, nunca lo lograrás, eres un error, nadie te valora. Tal vez nadie más escucha esas palabras, pero tú las llevas dentro, como un eco que no se apaga. Y mientras más escuchas esa voz, más profunda se hace la tristeza. El agua viva de Jesús no solo te reconcilia con Dios y con los demás, también te reconcilia contigo mismo, porque Él te enseña a verte no con los ojos de tus fracasos, sino con los ojos de su amor. Donde tú ves errores, Él ve oportunidad de restauración. Donde tú ves ruina, Él ve un futuro de esperanza. Donde tú ves un corazón roto, Él ve un terreno fértil para sembrar su gracia. Mira lo que dice el Salmo 139. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Aquí el salmista reconoce que su propia vida, con todo lo que es, fue diseñada por Dios con propósito. Eso significa que tú no eres un error, que tu existencia no es un accidente, que incluso con tus debilidades, Dios decidió crearte y amarte. Esa verdad es como un río de agua fresca, que limpia las mentiras que tú mismo has repetido en tu mente. Querido oyente, ¿cuántas veces te has castigado por errores del pasado? ¿Cuántas veces has sentido que no mereces el amor de Dios por lo que hiciste o por lo que no lograste hacer? Esa tristeza que nace de la culpa puede convertirse en una cadena interminable, pero ahí es donde entra la fuerza del agua viva. Jesús no vino a recordarte tus fallos, vino a ofrecerte perdón. No vino a señalarte, vino a levantarte. Su agua limpia no solo las heridas que otros causaron, sino también las que tú mismo te hiciste. Cuando aprendes a recibir ese perdón, ocurre algo maravilloso. Empiezas a perdonarte a ti mismo. Y esa
es una de las liberaciones más poderosas que el agua viva produce, porque ya no caminas con la carga de lo que fuiste, sino con la esperanza de lo que Dios está haciendo en ti hoy. Ya no te defines por tus errores, sino por el amor que Cristo derramó en la cruz. El apóstol Pablo es un ejemplo vivo de esto. Antes de encontrarse con Jesús, persiguió a los cristianos, causó sufrimiento y creyó que estaba en lo correcto. Cualquiera podría pensar que viviría atado de por vida a la culpa de sus errores. Pero después de recibir el agua viva de Cristo, él pudo escribir en 2 de Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esa es la verdad que calma la tristeza interior. En Cristo, lo viejo ya no define tu presente, lo nuevo comienza hoy. Y quiero que lo pienses así. Cuando bebes del agua viva, ya no necesitas compararte con otros, porque entiendes que tu valor no depende de logros, apariencia o aprobación humana. Tu valor depende de Dios, y eso no cambia. La tristeza que nace de la comparación se desvanece cuando descubres que fuiste creado de manera única, con dones, talentos y un propósito que nadie más puede cumplir. La relación contigo mismo cambia radicalmente cuando Cristo fluye en tu interior. Empiezas a tratarte con compasión, a reconocerte como un hijo de Dios amado, a valorarte sin caer en orgullo, sino con humildad agradecida. Y cuando esa reconciliación interna sucede, la tristeza que venía de tu propia voz interior se apaga, porque ahora dentro de ti resuena una voz más fuerte, la de Dios diciéndote que eres suyo y que eres amado. Así, el agua viva no solo transforma lo que piensas de Dios, ni lo que piensas de los demás, también transforma lo que piensas de ti mismo. Y cuando logras verte con los ojos de Cristo, la tristeza pierde terreno, porque entiendes que tu identidad está en Él y no en tus fallos. Parte 10. El agua viva que impulsa a vivir con propósito eterno. Hemos hablado de cómo el agua viva calma la sed del corazón, sana relaciones, da esperanza y transforma tu relación contigo mismo. Pero hay algo aún más profundo que ocurre cuando esa fuente fluye en tu interior. Tu vida ya no se limita a sobrevivir, sino que comienza a tener un propósito eterno. Y ese propósito va mucho más allá de lo que el mundo puede ofrecer, porque no se trata de acumular cosas, ni de ganar reconocimiento, ni de cumplir metas pasajeras, sino de vivir con un sentido que trasciende incluso la muerte. Jesús dejó claro que quien bebe de su agua viva no vivirá más para sí mismo, sino para Dios. Eso significa que tu vida, tus decisiones, tus talentos, tu tiempo y hasta tus batallas, todo puede convertirse en parte de un plan eterno. Y cuando descubres esto, la tristeza se desvanece aún más, porque entiendes que tu existencia no es accidental, sino intencional. Cada día tiene un peso de eternidad, cada paso cuenta, cada acto de amor y de fe deja huella en un plan mucho más grande que el tuyo. El apóstol Pablo lo expresó con fuerza en Filipenses capítulo 3. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa meta no era un éxito humano, sino un propósito divino. Pablo había entendido que lo que realmente llena la vida no es lo que uno acumula aquí, sino lo que uno construye para la eternidad. Querido oyente, piensa en esto. ¿Qué pasaría si de verdad entendieras que tu vida tiene un valor eterno? ¿Cómo vivirías cada día si supieras que lo que haces aquí tiene repercusiones más allá de esta tierra? Ese entendimiento cambia todo. Cambia cómo enfrentas las pruebas, porque sabes que no son el final de la historia. Cambia cómo valoras tus relaciones, porque entiendes que lo eterno pesa más que lo pasajero. Cambia cómo usas tu tiempo, porque aprendes a invertirlo en lo que realmente importa. La tristeza muchas veces nace de sentir que la vida carece de sentido, de pensar que estamos atrapados en una rutina sin rumbo. Pero cuando bebes del agua viva de Cristo, descubres que no hay día vacío, que no hay momento perdido, porque todo puede tener propósito cuando lo vives con Él. Incluso tus dolores,
Incluso tus caídas, incluso tus lágrimas, pueden convertirse en semillas de un futuro con fruto. Y aquí está lo más poderoso. El propósito eterno no depende de lo que el mundo llama éxito. Dios no mide tu valor por lo que logras humanamente, sino por tu disposición a caminar con Él y a reflejar su amor. Eso significa que incluso las acciones más pequeñas, una palabra de aliento, un acto de generosidad, un perdón ofrecido, una oración hecha en secreto, tienen un valor eterno. Ese entendimiento cambia la tristeza en gratitud, porque te das cuenta de que tu vida sí importa, aunque el mundo no lo reconozca. El agua viva te impulsa a vivir con esperanza, pero también con dirección. Ya no eres como alguien que camina sin rumbo, sino como alguien que sabe hacia dónde va. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esa abundancia no se refiere solo a recursos materiales, sino a una vida plena, llena de propósito, con sentido aquí y con destino eterno allá. Piénsalo de esta manera. Un corazón vacío vive para sí mismo, buscando constantemente llenar su sed con lo que no sacia. Un corazón lleno de agua viva vive para algo más grande, para Dios y para los demás, y en ese proceso encuentra plenitud. Ese cambio de enfoque es lo que realmente te libera de la tristeza, porque ya no vives preguntándote qué puedes obtener, sino qué puedes dar, y en ese dar encuentras más satisfacción de la que nunca encontraste recibiendo. Por eso, querido oyente, si sientes que tu vida no tiene sentido, hoy quiero recordarte que Jesús quiere darte no solo alivio, sino dirección. Él quiere que cada día tenga valor, que cada decisión esté guiada por su Espíritu, que cada paso te acerque más al propósito para el cual fuiste creado. Y cuando caminas en ese propósito, la tristeza no encuentra espacio, porque el corazón ocupado en lo eterno ya no tiene tiempo para vacíos temporales. Así, el agua viva de Cristo no solo calma, libera y sana, sino que también te impulsa a vivir con un propósito eterno, uno que le da significado a cada instante de tu vida y te asegura que tu existencia está en las manos del Dios que todo lo planeó con amor. Parte 11. El agua viva que convierte tu vida en un testimonio para los demás. Cuando Jesús habla de que de tu interior correrán ríos de agua viva, no se refiere solo a algo personal, sino a algo que inevitablemente impacta a quienes te rodean. Una vida saciada por Cristo no puede ocultarse, porque ese río fluye con tanta fuerza que termina bendiciendo e inspirando a los demás. Y aquí está uno de los propósitos más bellos de recibir esa agua: convertirte en un testimonio vivo. Un testimonio no es solo una historia bonita para contar, es la evidencia de que lo que Dios promete es real. Cuando otros ven cómo tu tristeza fue reemplazada por gozo, cómo tu vacío fue llenado, cómo tus heridas fueron sanadas, inevitablemente reconocen que hay algo más grande actuando en ti. Y ese algo no es otra cosa que Cristo mismo fluyendo como río dentro de ti. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuya vida se transformó en testimonio. La mujer samaritana, de la que ya hablamos, es uno de ellos. Ella pasó de ser una mujer marcada por la vergüenza a ser una portavoz de las buenas noticias para su pueblo. Lo mismo sucedió con el endemoniado gadareno. Después de ser liberado por Jesús, en lugar de seguir a Cristo físicamente, fue enviado a su casa a contar cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Y dice la Escritura que toda la región se maravillaba de su historia. Eso es lo que hace el agua viva. Convierte a una persona común, con una vida rota, en un faro que ilumina a otros. Querido oyente, no subestimes el poder de tu historia. Tal vez pienses que no tienes nada especial que contar, que tu vida es sencilla o que tus luchas no importan. Pero cuando Cristo obra en ti, cada detalle se convierte en un testimonio. La manera en que enfrentas las pruebas, la paz que muestras en medio de la tormenta, la esperanza que mantienes en tiempos difíciles, todo eso habla más fuerte que cualquier discurso. El testimonio no siempre requiere palabras. Muchas veces basta con vivir de tal manera que los demás noten la diferencia. Jesús dijo
que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. La luz no hace ruido, simplemente ilumina. La sal no se ve, pero transforma el sabor. Así es el agua viva fluyendo en tu vida. No siempre necesita palabras grandiosas, basta con la evidencia silenciosa de una vida transformada. Y aquí está lo profundo. Tu testimonio puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Hay personas que necesitan ver en carne y hueso que Dios sigue obrando, que su poder sigue siendo real. Quizás alguien en tu familia, en tu trabajo o en tu círculo cercano está sediento, pero no sabe cómo acercarse a Jesús. Cuando ven lo que Él ha hecho contigo, eso abre una puerta. Ellos piensan, si Dios lo hizo con él, también puede hacerlo conmigo. Y ahí es donde tu vida se convierte en un canal de esperanza. El apóstol Pedro lo escribió en su primera carta, capítulo 3. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso significa que tu vida debe ser tan distinta, tan llena de paz, que otros quieran saber de dónde viene tu esperanza. No porque seas perfecto, sino porque hay algo en ti que no se encuentra en el mundo: el agua viva. Imagina qué poderoso es esto. Alguien puede estar a punto de rendirse, pero al ver